que se engancha en los dos tándems que hacen ese mecanismo que yo describí anteriormente. Esta es una imagen axial de la próstata con una guía electrónica. Esta guía electrónica es la que tiene ya el equipo y que nos dice a nosotros por dónde va a pasar la aguja en el momento del disparo. O sea que nosotros podemos elegir la zona con esto y va a pasar la aguja por el lugar donde nosotros determinemos que tiene que pasar. Ahí está preparada la aguja para ser introducida. Esta es la aguja de punción, esta es la pistola, ahí hay un botón para hacer la descarga. Y otra de las preguntas frecuentes es ¿cuántas muestras se extraen? Nosotros normalmente de rutina extraemos 12 muestras. Como dije, se pueden extraer más, de acuerdo al pedido del nefrólogo, del urólogo, o se pueden hacer muchas más, o sea, el doble o el triple. ¿Cuándo me dan el resultado? El resultado normalmente se da aproximadamente en 5 días hábiles. Y acá tenemos, sobre un portaobjeto, una pequeña muestra del tejido prostático. Esto tiene aproximadamente unos 20-22 milímetros por 1 o 2 milímetros de ancho. Ese tejido después obviamente es procesado por el anatomopatólogo, fragmentado, cortado con un microtomo y estudiado. Una vez que sacamos la primera muestra, de la manera que se vio en la imagen anterior, simplemente con una aguja intramuscular, aplicamos el bisel acá en este extremo, la corremos de la muesca que tiene la aguja en la parte sólida de la aguja. Acá se ve la parte hueca que está retraída y que nos permite sacar la muestra, porque cuando sacamos salió todo cerrado este sistema, y colocamos en formol al 1% la primera muestra. Ahí se ve el detalle, ahí se ve el pequeño tejido que se vio entre el portaobjeto, la aguja que lo va sacando. Esta imagen no se ve muy bien, pero el tejido está acá. Esta es una imagen vista desde arriba, donde se ve el pedacito con más detalle que está en el fondo del frasquito. Bueno, entonces, como les viene contando el doctor, el número de muestras que hacemos, cuánto sacamos, eso hace que la biopsia demore más tiempo, si tenemos que sacar más muestras o no. Y empiezan a aparecer nomenclatura nueva, o que muchos de ustedes leen en internet y empiezan a ver la multibiopsia, la biopsia por saturación. ¿Por qué? Porque, claro, cuando el PSA sube, que sigue subiendo un poquito, y entonces, doctor, y yo tengo algo, no tengo nada en la próstata, ya me hice la primera biopsia, me dio negativa, no tengo un cáncer, pero ¿lo tengo o no lo tengo? Bueno, trabajos internacionales empezaron a plantearse qué se hacía, que realmente cuál era el número de muestras óptimas para encontrar un cáncer. Es muy difícil, pero vamos a ver algunas cosas. ¿Ahí está? Sí. Fíjense, al principio, cuando empezamos a hacer las primeras biopsias de próstata hace muchos años atrás, tomábamos solamente 6 muestras. En ese momento se llamaba la biopsia por sectante. Se dividía, estos son cortes de la próstata imaginaria, siempre la dividimos al medio, derecho e izquierdo. Entonces se segmentaba la próstata y se tomaban 6 muestras nada más. Después se amplió, se llegó a optantes. Generalmente en estos casos lo único que se biopsiaba, o lo que la literatura planteaba y nosotros hacíamos, es tratar de biopsiar solamente la próstata periférica. Venimos hablando mucho desde la primera charla del doctor, que les mostró ya que hace mucho tiempo un doctor que se llama McNeil, a través de anatomías patológicas, nos dividió a la próstata en lo que se denomina próstata periférica, próstata central, transicional. Ya han visto, el doctor les ha mostrado en la charla un poco los esquemas. En la próstata periférica es donde se asientan, y están demostrados que se asientan casi el 80% de las lesiones neoplásicas. Entonces,
claro, al principio lo que hacíamos es tratar de biopsiar la próstata periférica, porque sabíamos que ahí íbamos a encontrar más lesiones. Entonces, este tipo de biopsias intentaba eso. Después se emplearon y se llegó a los sectantes, pero siempre biopsiando la próstata periférica. Pero en un momento se empezó a plantear cuando se volvían a reiterar las biopsias, y si la biopsia iba siempre al lado periférico y no se encontraba un cáncer, bueno, el otro 20% en algún lado tiene que estar. Entonces se empezó a plantear si realmente solamente se debía biopsiar la periferia de la próstata o teníamos que empezar a biopsiar también las áreas centrales de la próstata. Y ahí es en donde empezaron a aparecer otras, los 14 cilindros, las sistemáticas de 12, o lo que hoy se empieza a hablar de multibiopsia o biopsia por saturación. Entonces, lo que se hace, lo que se empieza a hacer es tratar a veces, no siempre en la primera biopsia hacemos esto, en la primera biopsia hacemos lo que planteó el doctor hasta ahora, que son 12 muestras. Esto también va a depender, y lo vamos a ver, del volumen prostático. ¿Por qué? Pues si nosotros tenemos una próstata chiquitita de 20 gramos, aunque el paciente sea grande y puede tener una próstata de 20 gramos, 22 gramos, y encontramos una lesión, no vamos a hacer 12 muestras, a lo mejor solamente con 9 nosotros estamos haciendo un buen diagnóstico. Entonces el número de biopsias está empezando a variar los conceptos de cuánto se hace y cuándo. Fíjense que en esto lo que estamos planteando es que se biopsia toda la próstata periférica, pero también se empieza a biopsiar la próstata, lo que se denomina próstata central. Entonces, ¿cuándo hacemos una multibiopsia? ¿Cuándo la vamos a hacer? No de inicio, obviamente. De inicio vamos a hacer o una sectante, o una optante, o una por 12, de acuerdo al tamaño prostático. Pero sí, a veces nos empiezan a pedir un mayor número de muestras cuando el paciente... les voy a leer esto que es interesante primero. En Renzi, en el 2005, dice: la biopsia de próstata se debe hacer en función del volumen de la próstata, que es lo que estamos diciendo, y de la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque se sabe que no es lo mismo un carcinoma cuando el paciente es joven o cuando el paciente es grande. Obviamente el que lo tiene, para él es importante. Es importante además que le hagamos el diagnóstico, si estamos sospechándolo. Pero se justifica siempre hacer una multibiopsia. Está todavía muy discutido este concepto, y nosotros en un momento nos planteamos y tratamos de evaluar nuestro propio trabajo. Hicimos una serie de 826 biopsias, en donde rebiopsiamos el 7% de los pacientes. Se dividieron en dos series para evaluar si las series realmente eran comparativas, y encontramos de los 826 pacientes 362 carcinomas, o sea el 43,5% de los casos. Fíjense esto que es interesante. Cuando la próstata era pequeña, que fue 34 de 51 pacientes, el 66,7 dio positiva. O sea que es mucho más fácil encontrar un carcinoma en próstatas pequeñas, obviamente. Cuando la próstata empezaba a aumentar, se fue a 49,6, pero fíjense en próstatas muy grandes, arriba de 60 gramos, cómo desciende la tasa de detección del cáncer. Y entonces eso es lo que se empezaron a plantear muchos. O sea, hay que aumentar el número de biopsias en relación al volumen prostático. Y estas son algunas estadísticas generales. Fíjense que la tasa de biopsia, cuando es por sectante, es por 6, 26,7. Cuando es por 8, acá hay una estadística del 42%. Renzi, que biopsió 502 pacientes con esta técnica que se llamó nomograma de Viena, que es una técnica que hace entre 12 y 14 muestras, que es la que utilizamos actualmente con el doctor, que
cada uno en su medio de trabajo, que biopsiamos tanto la próstata periférica como algunas áreas centrales, encontró una tasa de detección del 36,7% y en la estadística propia de 826 pacientes yo tuve una tasa de detección del 43,8%, que fue bastante interesante. Yo la forma de biopsiar esta hace bastante que la tengo implementada. Entonces, decimos, ¿y cuándo hacemos una rebiopsia? Cuando utilizamos una multibiopsia y aumentamos más el número. Cuando tuvimos biopsias previas con resultados negativos y el urólogo sigue preocupado por si ese paciente tiene un carcinoma de próstata o no, no lo decidimos nosotros. Esto es una cosa que tiene que estar consensuada con el médico urólogo, porque él viene viendo ese paciente, conoce sus análisis, le ha hecho un tacto rectal y a lo mejor él considera y sigue preocupado por ese paciente porque no logramos detectar el carcinoma. O si no, porque en biopsias previas tuvimos una anatomía patológica dudosa, después lo más probable están los patólogos ahora y van a hablar de estos temas, el ASAP, la hiperplasia típica, el PIN de alto grado. Esos serían motivos por los cuales hay que hacer una rebiopsia y en la cual en esas áreas que hay alguna duda anatomopatológica hay que biopsiar mucho más en esa zona. Eso aumentaría por ahí el número de biopsias que se hacen de muestras. Como dijo el doctor, ustedes han visto que nosotros separamos los muestreos permanentemente para justamente saber qué áreas, al numerarlas derecha e izquierda, frasco 1, 2, todo lo que mostró el doctor Añaño, es para saber qué áreas de la próstata pueden estar comprometidas si aparecen este tipo de patologías. Y entonces acá, ¿cuántas muestras hacemos? La experiencia hasta ahora, particularmente hemos llegado a hacer 22 muestras, y esto lo hemos podido hacer sin tener que hacer una anestesia general. Hacemos la misma preparación que tenemos con los pacientes en las biopsias que tenemos programadas anteriores, de 12, 14 muestras. Lo hacemos con la misma preparación, solamente que le agregamos un poco más de antibiótico-terapia, sobre todo para gram negativos, y hacemos un poquito más de anestesia en algunas otras áreas, sobre todo en el área del músculo rectal. En realidad es un músculo muy finito y entonces anestesiamos eso porque hemos notado que esas son las áreas que le duele al paciente cuando se aumentan el número de muestras. Son pocas porque recién empezamos este año a hacerlo a pedido por algunos de los urólogos. Son pocas, pero realmente hemos tenido muy satisfactoria, digamos, la resolución del paciente y no hemos tenido complicaciones mucho más severas que las que venimos teniendo con el resto de los pacientes con menor número de muestras. Están muy indicadas, pero creo que es una buena metodología. De cualquier manera, hay en algunos lugares que están haciendo lo que se llama la biopsia por saturación, que llegan a ser 36, 40 muestras, que a juicio personal, y esto es personal, me parece una barbaridad. Creo que serían muy poco justificadas ese tipo de biopsias, porque para eso le sacamos la próstata y que la estudien, ¿no es cierto? No creo que esté justificada. Las estadísticas internacionales hasta ahora, en lo que yo he leído como bibliografía, me parece que no se justifica. Sí, la multibiopsia, a ver si llegará a 20, 24 muestras, sobre todo en volúmenes, sobre todo en pacientes que los urólogos tienen mucha duda, que quieren encontrarle que creen que tiene algo, o porque el volumen prostático es muy alto y tenemos que tratar de ver si logramos, al saturar un poquito más la próstata, podemos encontrar algo. Y no tenemos complicaciones mucho más severas que con menor número de muestras. ¿Terminamos? Bueno, el riesgo más importante, ¿no es cierto?, es la infección de la próstata.
Desde ya que utilizamos todo material estéril, pero bueno, ese es el riesgo muy importante. Las complicaciones inmediatas pueden ser, ¿no es cierto?, de